Iniciando con la eritromicina, vamos a tener que su origen y química fue descubierta en 1952 de Saccharopolispora eritrea. Su componente activo principal va a ser la eritromicina A y hay que tener en cuenta que la eritromicina no es tan resistente en el ácido gástrico, entonces vamos a tener que modificarla para poder administrarla por vía oral. En esta tabla tenemos todas sus formas farmacéuticas, pero las principales son por tableta o por cápsula. Estas van a tener una recubierta de base entérica o van a tener una recubierta de sales, los cuales pueden ser el estearato, etilsulcinato y el estolato. Como mecanismo de acción vamos a tener que estas van a actuar principalmente en el ribosoma de las bacterias, específicamente en la subunidad 50S. Esta se va a unir al ARN ribosómico 23S en el dominio 5 cerca del centro peptidiltransferasa. Lo que va a hacer es que va a bloquear el túnel de salida del polipéptido, lo que va a impedir que la proteína pues, se siga formando. Como resultado vamos a tener que se detiene la síntesis de las proteínas bacterianas, el ARN de transferencia se va a soltar del ribosoma y ya no va ni crecer ni reproducirse. Y recordar también que es bacteriostática, es decir, que es bactericida en altas concentraciones con un pH alto y un bajo INU. Como mecanismo de resistencia vamos a presentar tres tipos de mecanismos. Vamos a tener la disminución de entrada, aumento de salida del fármaco, que es que algunas bacterias pueden tener una pared permeable, la cual va a impedir que la eritromicina entre del todo, entonces va a entrar pues en menos proporciones. Y otras van a tener lo que son las bombas de expulsión, lo cual va a provocar que saquen constantemente el antibiótico. Como ejemplo tenemos la enterobacteriase, pseudomonas y el acitenobacter. Luego tenemos la inactivación enzimática. Las bacterias van a crear un tipo de enzimas las cuales van a destruir o modificar la eritromicina. Entonces, estas van a utilizar un tipo de genes implicados que va a ser el MPH, ABC, que va a causar una fosforilación, y el RAB, que hidrolizan la lactona. Como último mecanismo de resistencia tenemos la alteración del sitio de acción en el ribosoma, lo cual es que la bacteria va a modificar su subunidad 50S para impedir que la eritromicina pueda unirse. Esto se debe a genes M que van a metilar el ARN ribosómico. Entonces este mecanismo lo que va a hacer es generar un tipo de resistencia a los macrólidos, lincosamidas y los estreptograminas tipo B. Esto se le llama el fenotipo MLSB. Este puede ser constitutivo o inducible. Constitutivo es que siempre ha tenido resistencia e inducible es que en el momento en el que se usa el antibiótico genera la resistencia. Hay que tener en cuenta que en los inducibles a veces puede parecer que es sensible a la clindamicina, pero esta también puede volverse resistente durante el tratamiento. Aquí tenemos el espectro antimicrobiano, aquellos que son sensibles y los de baja utilidad que ya habíamos nombrado anteriormente. En los sensibles es importante destacar el Streptococcus pneumoniae que actualmente ha generado más resistencia. Dentro de su farmacología clínica tenemos que en la absorción, pues la eritromicina, como ya he mencionado antes, se destruye muy fácil con el ácido gástrico, entonces vamos a necesitar tener una cubierta entérica o de sales. Su biodisponibilidad debe depender si esta se consume antes o después de comer, según la formulación, pero se ha registrado que tiene mejor absorción si se toma el fármaco durante ayunas. Cierta parte importante del fármaco a veces queda inactiva en un suero, ya que cierta fracción se absorbe como un ester. Entonces, no se activa de forma antibacteriana, sino hasta que se transforma en su base activa. En su distribución es ampliamente distribuida en los tejidos y puede penetrar los macrófagos, lo cual nos va a ayudar pues, con las infecciones intracelulares. Esta no llega a penetrar totalmente o a veces nulamente el líquido cefalorraquídeo, por lo cual pues, no nos va a servir para lo que es la meningitis. En su excreción, esta va a estar en el hígado, se concentra y se excreta principalmente en la bilis y una pequeña porción se va a excretar por la orina. Entonces, en el caso de que tengamos algún paciente con insuficiencia renal, no va a ser necesario pues, hacer ajustes de la dosis, pero sí hay que tener precaución si el paciente tiene alguna enfermedad hepática. Su vida media es aproximadamente 1.5, que es bastante corta, pero su concentración es alta en los tejidos, por lo cual vamos a tener que administrarla varias veces en el día, usualmente cada 6 u 8 horas, dependiendo de su formulación. Respecto a la lactancia y en el embarazo se ha mostrado que la eritromicina es segura, sin una categoría B, lo que significa que durante la experimentación en animales no mostró daño fetal, y ni tampoco que fueron un bastante riesgo para el ser humano. Pero una de las presentaciones de la eritromicina estolato, sí mostró que podía causar en las pacientes embarazadas hepatitis colestásica. Entonces, pues se sugiere usar mejor la eritromicina base o la eritromicina etilsuccinato. Y en el caso de la lactancia, sí se puede usar durante la lactancia, pero hay que tener en cuenta de que pequeñas porciones de la eritromicina si pasan a la leche materna, entonces el bebé puede presentar ciertos malestares gastrointestinales por su actividad promotilina. Y otra cosa que hay que tener en cuenta o precaución es que en recién nacidos o lactantes menores de 2 semanas, la eritromicina ha mostrado causarles una estenosis hipertrófica en el píloro. Entonces se le indica a la madre, pues, no tomar eritromicina durante estas 2 primeras semanas que esté dando lactancia. Como reacciones adversas vamos a tener la de mayor frecuencia que ya hemos mencionado, que son gastrointestinales, que es el dolor abdominal, vómito, náuseas y diarrea, y la menos frecuente que serían las reacciones alérgicas. No son comunes, pero sí pueden irse desde un exantema hasta un síndrome de Stevens-Johnson. Presentamos también la colitis endomembranosa causada por la Clostridioides difficile,
También podemos, a pesar de que no es muy común, pero ya hemos mencionado, como riesgo en el embarazo, la hepatitis colestásica y en altas concentraciones puede causar ototoxicidad. Y en el corazón, como ya habíamos mencionado, pues que prolonga el intervalo QT, entonces tenemos riesgo de arritmias y también tenemos que tener precaución pues con estos otros fármacos que también prolongan el intervalo QT. Dentro de las interacciones importantes vamos a tener la interacción por metabolismo. La eritromicina suele inhibir el citocromo CYP3A4. Y lo que va a hacer es que va a aumentar la concentración de otros medicamentos y también va a aumentar ese riesgo de arritmias respecto a la interacción con otros fármacos que prolonguen el intervalo QT. Como interacciones especiales tenemos la digoxina, que es que va a aumentar su efecto por reducción de su inactivación intestinal, lo que nos va a aumentar un riesgo de toxicidad digital. Como habíamos mencionado mucho más atrás, la eritromicina y la clindamicina pues no se deben dar juntas, ya que ambas pueden causar una resistencia cruzada y la eritromicina ha mostrado cierta incompatibilidad con algunas interacciones de soluciones intravenosas como la vitamina B, la vitamina C, la heparina, la cefalotina, tetaclicina y la colistina. Como indicaciones, pues recordar que la eritromicina pertenece a este grupo de macrólidos y que no es la primera opción actualmente, pero aún es útil, por ejemplo, como alternativa para los pacientes que tienen alergia a la penicilina, en uso para faringitis, amigdalitis por Streptococcus B hemolítico grupo A, también para infecciones respiratorias, sobre todo lo que son las neumonías atípicas causadas por el microorganismo Mycoplasma, y en la tosferina como tratamiento de uso inicial o para la profilaxis en contactos. También en el caso de los bebés los podemos usar para lo que son conjuntivitis o neumonía causada por la clamidia trachomatis. Y una de las más importantes también es que se puede usar como agente procinético, lo que significa que la eritromicina pues estimula estos receptores de motilina y también ayuda al vaciamiento gástrico y lo mejora para aquellos pacientes que presentan gastroparesia. Hablar sobre dos antibióticos muy importantes en el grupo de los macrólidos, los cuales son la citromicina y claritromicina. Ambos son pues derivados semisintéticos de la eritromicina, pero con modificaciones, lo cual hace que se mejore su absorción, estabilidad ácida y perfil de tolerancia, lo que los convierte en unos fármacos mucho más eficaces y mucho más seguros. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Escobar Candelo y hoy les voy a hablar sobre dos antibióticos muy importantes en el grupo de los macrólidos, los cuales son la citromicina y claritromicina. Ambos son pues derivados semisintéticos de la eritromicina, pero con modificaciones, lo cual hace que se mejore su absorción, estabilidad ácida y perfil de tolerancia, lo que los convierte en unos fármacos mucho más eficaces y mucho más seguros. Pasando con el mecanismo de acción de estos antibióticos, pues ellos actúan inhibiendo la síntesis de proteínas bacterianas y se unen reversible a la subunidad 50S. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Escobar Candelo y hoy les voy a hablar sobre dos. Ya en su mecanismo de resistencia, pues tenemos que decidir en tres mecanismos principales, el cual en el primero tenemos la alteración del sitio. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Escobar Candelo y hoy les voy a hablar sobre dos antibióticos muy importantes en el grupo de los macrólidos, los cuales son la citromicina y claritromicina. Ambos son pues derivados semisintéticos de la eritromicina, pero con modificaciones, lo cual hace que se mejore su absorción, estabilidad ácida y perfil de tolerancia, lo que los convierte en unos fármacos que destruye como tal todo el anillo macrocíclico de este. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Escobar Candelo y hoy les voy a hablar sobre dos antibióticos muy importantes en el grupo de los macrólidos, los cuales son la citromicina y claritromicina. Ambos son pues derivados semisintéticos de la eritromicina, pero con modificaciones, lo cual hace que se mejore su absorción, estabilidad ácida y perfil de tolerancia, lo que los convierte en unos fármacos mucho más eficaces y mucho más seguros. Pasando con el mecanismo de acción de estos antibióticos, pues ellos actúan inhibiendo la síntesis de proteínas bacterianas y se unen reversible a la subunidad 50S, ribosoma o el ribosoma bacteriano. Precaución en pacientes con insuficiencias graves, ya que esto los puede afectar mucho. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Escobar Candelo y hoy les voy a hablar sobre dos antibióticos muy importantes en el grupo de los macrólidos, los cuales son la citromicina y claritromicina. Ambos son pues derivados semisintéticos de la eritromicina, pero con modificaciones, lo cual hace que se mejore su absorción, estabilidad ácida y perfil de tolerancia, lo que los convierte en unos fármacos mucho más eficaces y mucho más seguros. Pasando con el mecanismo de acción de estos antibióticos, pues ellos actúan inhibiendo la síntesis de proteínas bacterianas y se unen reversible a la subunidad 50S, ribosoma o el ribosoma bacteriano, bloqueando la elongación de la cadena peptídica e impidiendo que la bacteria produzca las proteínas necesarias para su crecimiento. Su efecto principalmente, bueno, mi nombre es Juan Manuel Escobar Candelo y hoy les voy a hablar sobre dos antibióticos muy importantes en el grupo de los macrólidos, los cuales son la citromicina y claritromicina. Ambos son pues derivados semisintéticos de la eritromicina, pero con modificaciones, lo cual hace que se mejore su absorción,
Bueno, mi nombre es Juan Manuel Escobar Candelo y hoy les voy a hablar sobre dos antibióticos muy importantes en el grupo de los macrólidos, los cuales son así. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Escobar Candelo y hoy les voy a hablar sobre dos antibióticos muy importantes en el grupo de los macrólidos, los cuales son acitromicina y claritromicina. Y puede potenciar los efectos de la warfarina o digoxina. Ya las precauciones que hay que tener y en sus efectos adversos principales o secundarios podemos encontrar las náuseas, los vómitos, la diarrea, el prurito y erupciones cutáneas leves. A nivel cardíaco sí puede producir prolongación del QT, aumento del riesgo de arritmias graves y también pues una ventaja de esto es que gracias a que no interfiere significativamente con el citocromo. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Escobar Candelo y hoy les voy a hablar sobre dos antibióticos muy importantes en el grupo de los macrólidos, los cuales son acitromicina y claritromicina. Ambos son pues derivados semisintéticos de la eritromicina, pero con modificaciones, lo cual hace que se mejore. Voy a continuar con la parte de los cetólidos, pues que son una nueva clase de antibióticos semisintéticos. Pues estos son derivados de la eritromicina A, que es el antibiótico prototipo de la familia de los macrólidos. Estos muestran una mayor potencia antimicrobiana frente a cepas bacterianas pues que ya han sido resistentes a los macrólidos. Y bueno, a continuación pues están otro grupo de antibióticos conocidos como las lincosamidas. Dentro de este grupo pues están dos fármacos principales, que son la lincomicina y la clindamicina. En cuanto a la lincomicina, pues su composición química se dice que está formada por un aminoácido unido a un aminoazúcar, siendo pues a través de su composición química pues como se obtuvo la clindamicina, la cual pues presenta una mayor potencia antimicrobiana y una mayor absorción después de la administración pues oral. En cuanto a sus presentaciones y vías de administración, pues la lincomicina pues se suministra como sal hidrocloruro en una solución a una concentración de 300 miligramos por mililitro y está destinada pues exclusivamente para la administración parenteral. En cuanto a la vía oral, pues para el uso en adultos está disponible como sal hidrocloruro en cápsulas de dosis de 75 miligramos, 150 y 300 miligramos. Para uso pediátrico, pues se formula como palmitato en polvo para preparar una suspensión oral a una concentración de 75 miligramos por cada 5 miligramos. Y la presentación, pues para administración intramuscular es del éster fosfato, el cual pues se suministra en concentraciones de 150 miligramos por mililitro, e intravenosa en concentraciones de 300, 600 y 900 miligramos por mililitro. De igual manera, está disponible como solución tópica, gel, loción, espuma o compresa, todos al 1%, y como crema vaginal y como óvulo vaginal de 100 miligramos, generalmente una concentración del 2%. En cuanto a su mecanismo de acción de las lincosamidas, pues se dice que lo que hacen es buscar el ribosoma bacteriano, uniéndose específicamente a la subunidad 50S, de manera pues que al unirse lo que hacen es bloquear la transpeptidación, lo cual pues se logra interfiriendo en el punto P, que es el punto donante del ribosoma, lo que impide pues que los nuevos aminoácidos se conecten a la cadena de proteínas que se está formando, y como resultado pues la proteína queda incompleta y la bacteria no puede utilizarla para su crecimiento y función, lo que resulta pues en su efecto bacteriostático. En cuanto pues a la interacción con otros fármacos, el sitio de unión de la clindamicina pues es el mismo donde se unen otros antibióticos como los macrólidos y el cloranfenicol. Por lo tanto pues si la bacteria está expuesta a clindamicina y a uno de estos fármacos, pues al mismo tiempo van a competir por el mismo punto de unión. En cuanto pues, a los mecanismos de resistencia de las lincosamidas, encontramos el mecanismo de tipo MLSB, que impide pues que los tres grupos de antibióticos, me refiero a los macrólidos, lincosamidas y estreptograminas B, pues se fijen eficazmente al ribosoma y por lo tanto pues anula su mecanismo de acción. Otro mecanismo son las mutaciones del ARN ribosómico bacteriano, y por último está pues un mecanismo por el cual la bacteria produce una enzima que es la 3-lincomicina 4-clindamicina o nucleotidiltransferasa. Esta enzima inactiva la clindamicina mediante la adenilación, y como resultado pues se produce una disminución de la actividad pues antibacteriana. En cuanto a la farmacología clínica de la clindamicina, pues la clindamicina se absorbe muy bien por vía oral con una biodisponibilidad aproximadamente del 90%. La ingesta de alimentos no reduce significativamente su absorción, a diferencia pues de la lincomicina, cuya absorción disminuye mucho pues con la ingesta de alimentos. La concentración sérica máxima de clindamicina después de dosis orales se produce al cabo de 1 hora. Por vía intramuscular se alcanzan más lentamente a las 3 horas, y por vía intravenosa pues se alcanzan después de infusiones intravenosas de 20 a 45 minutos, eso dependiendo pues de la dosis administrada. En cuanto a la distribución de los tejidos, la clindamicina pues penetra bien en la mayoría de los tejidos. Sin embargo, pues cabe resaltar que el paso al líquido cefalorraquídeo pues no es significativo, incluso en casos de meningitis, por lo que pues no se debe usar para tratar infecciones del sistema nervioso pues central. En cuanto al metabolismo, pues la mayor parte del fármaco absorbido es metabolizado en el hígado. La semivida de eliminación es normal es de 2.4 horas, su excreción es por vía renal y biliar, siendo pues la vía renal la principal vía de excreción. En casos de insuficiencia renal, pues la semivida se aumenta significativamente de 2.4 a aproximadamente 6 horas. La dosis parenteral pues debe reducirse a la mitad en estos pacientes, y pues como reacciones adversas de la clindamicina pues está la colitis ceudomembranosa, que es el principal como efecto pues y la complicación como más grave. Además puede haber reacciones cutáneas y afecciones a nivel hepático y cardiovascular. En cuanto a las indicaciones de la clindamicina, pues está indicada para infecciones por anaerobios resistentes a la
penicilina, por ejemplo, en el tratamiento de infecciones broncopulmonares, infecciones por Clostridium perfringens, como en el caso de la gangrena gaseosa. También está indicado para infecciones por bacterias gram positivas en pacientes pues, que son alérgicos a los beta-lactámicos, y en el caso de las infecciones parasitarias, pues la clindamicina se utiliza en combinación con la pirimetamina y leucoborina pues, para toxoplasmosis cerebral en pacientes que no toleran la sulfadiazina, que es el tratamiento pues, de primera línea. De igual manera, pues, la clindamicina con la primagina se puede emplear para neumonía en pacientes con SIDA, y la clindamicina con quinina pues, para el tratamiento del paludismo causado por Plasmodium falciparum. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre el linezolid y el teizolid. Estas son las oxazolinodonas, que son una clase de antibióticos que van a ser totalmente sintéticos. Se desarrollaron entre los años 70 y 80. Esto con el objetivo como de crear una nueva familia de fármacos que sean eficaces a esas bacterias que ya son resistentes, a diferencia de muchos otros antibióticos naturales o semisintéticos. Estas moléculas fueron diseñadas completamente en un laboratorio. El linezolid fue el primer antibiótico de esta clase que fue aprobado por la FDA en el año 2000, y el teizolid se aprobó posteriormente en el 2014. Esta es como una versión más potente y mejorada. Ya desde un punto de vista como estructural, ambos van a compartir ese anillo oxazolinodinónico, que es esencial para esa acción pues, antibacteriana. En el caso del linezolid, pues la estructura va a contener un grupo acetamido, el cual va a mejorar esa capacidad pues, de atacar a estos patógenos humanos. En cambio, el teizolid va a presentar una modificación en el grupo hidroximetil, lo que va a incrementar esa potencia antibacteriana y nos permite utilizar esas dosis más bajas con una misma eficacia. Su mecanismo de acción va a consistir en inhibir esta síntesis de proteínas bacterianas. Estas oxazolinidonas se van a unir a la subunidad 50S del ribosoma y van a bloquear esta formación de este complejo de iniciación necesario para que las bacterias puedan pues, fabricar sus proteínas. Este mecanismo va a ser único, por lo que no existe como esa resistencia cruzada con otros antibióticos, además que dependiendo del microorganismo pues pueden actuar como bacteriostáticos o como bactericidas. Ya en cuanto, si ya hablamos como de esta acción frente a bacterias específicas, ambos van a ser eficaces contra la nocardia y el Mycobacterium tuberculosis, aunque el teizolid presenta valores de concentración más bajos y por tanto va a presentar mayor potencia. Sin embargo, no van a ser efectivos contra bacterias como lo son el Haemophilus influenzae o el Moraxella catarrhalis. De la resistencia, pues puede presentarse por mutaciones en el ARN ribosómico 23S o en las proteínas del ribosoma. También puede existir como cierta resistencia cruzada con antibióticos que afectan esta síntesis de proteínas, como lo va a hacer el cloranfenicol. Aunque la resistencia es poco frecuente, puede aparecer al tratamiento prolongado, y el teizolid, sin embargo, este es muy bueno porque va a conservar esa eficacia frente a cepas que se hagan resistentes al linezolid. En cuanto a la farmacología, el linezolid va a tener una muy buena biodisponibilidad, va a estar en el 100%. Esto significa que ya sea por vía oral o por vía intravenosa, se va a absorber muy bien. La dosis habitual es de 600 miligramos cada 12 horas y no se necesita como esos ajustes en casos de insuficiencia renal o hepática. El teizolid tampoco. Por su parte, este se administra como un profármaco en una dosis de 200 miligramos al día y tiene una vida media más larga. También, pues, como ya les decía, se elimina sin necesidad de ajustar esas dosis por insuficiencia renal o hepática. Pues fue aprobado en el año 2000, ya les había dicho, y se usa para tratar neumonías, pues están neumonías adquiridas en la comunidad o nosocomiales, infecciones complicadas o no complicadas de la piel y tejidos blandos, infecciones por Enterococcus faecium resistente a la vancomicina, y el teizolid va a emplearse para infecciones pues, más agudas de la piel y tejidos blandos, tanto para cepas sensibles como resistentes a la meticilina, y este es un tratamiento más corto, va a ser de solo 6 días y va a tener una mejor tolerancia. Bueno, hablando de su uso clínico y este espectro clínico, ambos son efectivos frente a Staphylococcus aureus, como ya les había dicho, el resistente a la meticilina. El linezolid ha demostrado ser igual o más eficaz que la vancomicina, mientras que este teizolid mantiene como la misma eficacia, pero con estos menos efectos adversos y tiene una duración más corta. También son útiles frente a
estafilococos coagulasa negativos y comunes en infecciones asociadas como a catéteres o válvulas cardíacas. Pues para como ir acabando, hablando de los efectos adversos, el linezolid puede causar mielosupresión, sobre todo la trombocitopenia, las anemias, además de acidosis láctica y neuropatías periféricas u ópticas cuando el tratamiento es como más prolongado. El teisolid va a presentar unos efectos similares, pero pues tiene como menor frecuencia y menor intensidad. Ambos pueden causar interacciones serotoninérgicas y se combinan con antidepresivos. Y esto es debido a que el linezolid va a inhibir a la enzima monoaminoxidasa. También pueden aparecer efectos relacionados con toxicidad mitocondrial, que nos explicaría la neuropatía y la acidosis láctica, además de otros síntomas como lo van a ser las náuseas, los vómitos, la cefalea, la diarrea. Y en unos pocos casos, que es poco común, también hemos visto como infecciones secundarias y alteraciones metabólicas como la hipoglicemia, y esto es en pacientes diabéticos.